¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de Geopolítica, lunes 31 de mayo del año 2021, último día del mes número 5 del año. Ya mañana martes pasamos al mes número 6, junio. Bienvenidos como siempre a Geopolítica, donde analizamos los temas más importantes y también participan con nosotros personalidades de la vida nacional, como el caso del día de hoy. Vamos a tener la participación del economista Carlos Cuello, con quien vamos a hablar de los últimos eventos económicos. Las últimas informaciones económicas vamos a analizarlas con Carlos Cuello. Yo pensé que era el epidemiólogo. No, ese otro. Sí. 24 grados de temperatura a esta hora, 31 será la máxima en el punto cálido del día. Y que, como siempre recordamos, Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país, que también nos siguen en simultáneo en la naciondominicana.tv. Y el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Buenos días, Leandro. Buenos días, hermano Nelson, a todos los amigos televidentes de Geopolítica, a los que nos siguen en República Dominicana y a los que también desde el mundo nos dan seguimiento a través de las distintas plataformas. Para ello, en un lunes muy especial para la República Dominicana, afectado duramente por el COVID-19 y con amenazas aparentemente ya superadas que asoman en este país, que nos preocupan como ciudadanos. Bueno, estamos en el mundo y el mundo sigue igual de complicado. Parece que el gobierno se va a ver precisado a endurecer las medidas en Santo Domingo, la provincia. Más. Tendrá que, no sé, algo van a hacer. Mira, ayer yo recibí la noticia, el comentario o denuncia o algo, como lo quieran ver, sobre uno de los lugares que más incidencia está teniendo ahora mismo el rebrote de la pandemia en la provincia de Santo Domingo. En este caso, el municipio de Guerra es de la provincia. De Guerra, sí. En la provincia, sí. En la frontera con la provincia de Monte Plata. Claro. Con Vallaguana, ¿verdad? Sí, cerquita de Vallaguana. El próximo ya es Vallaguana. Entonces allí, en unos lugares que se llama Mata Caimito, Bellavista, allí no hay toque de queda. Hay lugares que tienen, son lugares medio semiurbanos. Sí, pero eso hay en muchas partes del país, Nelson. Sí, pero en este caso me lo dieron con lujos de detalle. Ahí abren piscinas todos los días. ¿Cómo? Rentan piscinas grandotas, que hay compañías que se dedican al negocio de renta de piscinas. Muchos vehículos de lujo, de manera que allí no hay miedo a que vaya la patrulla. De hecho, las patrullas van de la policía y mixtas y salen de ahí muy tranquilas. ¿Y cuál será la razón? Y a las bullas y todo. La razón es el macuteo. ¿Cuál va a ser? Oye, ¿te vas tú a hacer el tonto ahora? No, yo digo porque será que son muy amigos ellos ya. El macuteo allí. Lo grande que la policía, la dirección de la policía lo sabe. Lo sabe la jefatura del ejército. Lo sabe la jefatura de la Fuerza Aérea que está por ahí cerca.
Todos lo saben. Salud Pública ha tratado de incentivar, ¿no? De, ¿cómo se llama? De persuadir a la gente a que no haga lo que están haciendo. Bueno, y la gente allí no tiene ningún miramiento. Y los números que hay de la pandemia en Santo Domingo tienen fuerte procedencia de esos lugares por ahí. Wow. Entonces, así no vamos a superar nada. No vamos a superar porque mientras se hacen esfuerzos para que se puedan enfrentar estos problemas, por otro lado, autoridades que tienen que poner el orden participan en el desorden. Sí, eso es lo más doloroso, cuando existe un proceso de complicidad que permite que la autoridad se confabule con un violador para no cumplir lo que debiera ser un deber de cada ciudadano. Y sobre todo en medio de esta pandemia, señores, pero la gente está cogiéndolo como si fuera un juego. Lo que está pasando en el país es altamente preocupante con relación al avance y el reconocimiento ya de la autoridad de la existencia de nuevas variantes del coronavirus, que es altamente peligrosa, que es capaz en 48 horas destruir el sistema inmunológico de una persona. Sí, fuerte, fuerte. Entonces, no podemos permitir este tipo de cosas. Toque de queda, 8 de la noche. Bueno, se cerró todo a las 8. Usted tiene un can en su casa, termínelo a las 8. Habrá tiempo para eso. Termínelo. Habrá tiempo para eso. Barbaridad. Y por ahí vienen unos extranjeros que en su país, con sus países, no se atreverían a hacer esto. Oh. Y aquí sí lo hacen. Ya. Lo hacen aquí porque aquí. Es acorde con el eslogan que tiene el turismo. En República Dominicana se puede todo. Aquí tiene lo todo. tiene todo. Todo. República Dominicana lo tiene todo y aquí se puede todo. Sí. Incluyendo violar las medidas de distanciamiento, porque ¿qué distanciamiento puede haber en una piscina donde hay 30 personas? Son piscinas gigantescas, bueno, como si fueran piscinas olímpicas, prácticamente. Lleno de gente. En las piscinas nadie está con mascarilla, obviamente que no. Sería el colmo. Y la chercha, y el combo, y el baile, y la comilona, y todo incluido. Sí, aquí se puede todo. Incluyendo la transmisión del COVID, el contagio del COVID. Ay, mi madre. Lo digo responsablemente. Responsablemente lo digo. Unos italianos que son los mayores organizadores de las violaciones al toque de queda ahí en esa periferia de guerra. Responsablemente lo digo. Y no digo los nombres porque no me los han dado, pero me los van a dar. Yo sé que no va a pasar nada, ¿eh? La autoridad tiene la oportunidad ahí de asumir su responsabilidad, cumplir con su rol y someter a la obediencia, digamos, al cumplimiento de las reglas. Las leyes son para todo el mundo. No va a pasar nada. No puede haber exclusión en la aplicación de las reglas. Por eso es que estamos así como país. Recuerda que no va a pasar nada. Qué pena. Te lo digo yo. Te lo digo yo. ¿Qué tú has sabido del complot contra Jenny Berenice? Es una ciencia, ¿tú sabías? No me digan eso. Yo pienso que es altamente preocupante. Yo decía en principio que no creía que esas cuestiones no podría ventilarse en este país ya, porque yo creo que ya los tiempos han cambiado. Sin embargo, pienso que la denuncia hecha y confirmada en una comunicación por el Ministerio Público de la existencia de planes con gente ligada a los que están imputados, según la propia información de la Procuraduría. Y qué bueno que eso no llegó a ejecutarse y que fue develado antes de que se
de que se pudiera dar. Sí, Esa sí. parte nos alegra, pero yo no dudo nada porque hay un sector demasiado fuerte a lo que se ha vinculado y sobre todo se ha vinculado a lo que cree que se pudieran vincular, porque ahí hay muchas telas por donde cortar y eso que esa es la mayor preocupación. Dime una cosa, algo sensato, algo bien sensato. ¿Qué ganó la mafia italiana asesinando al juez Falconi? La mafia siciliana. ¿Qué pasó? ¿Qué ganó? Nada, Que se porque endurecieran contra ellos, se endurecieran las medidas, las claro. acciones oficiales contra ellos. ¿Qué ganaría la gente que está involucrada en cualquiera de los procesos, atentando contra Jenny Berenice Reynoso? Que no sea, Quizás sea un juego de billar, que no sea una un jugada. mayor endurecimiento y un mayor, bueno, que sea, si alguien quiera que no quiera que esa gente vaya a la cárcel, pues, ese que no quiera, que todavía hoy no quisiera, se sumaría a, al clamor nacional. Pero además, ¿cuál sería el foco de atención inmediato de cualquier acción contra uno o cualquiera de los fiscales? ¿Hacia dónde se dirigiría el foco de atención? Claro, hacia los involucrados que están ahí. Eso es Concentrarían como los tú, esfuerzos. eso es como tú, eso es como tú darle una galleta en un bar a una persona que todo el mundo sabe Sí, que fuiste tú que la diste. sí, yo pienso que hacen falta detalles, porque eso apenas es una información muy preliminar y quizás haya más elementos que no se han dicho. Yo creo que los hay, Hay que investigar, porque dice que hay personas detenidas. hay que investigar. Sí, Yo recuerdo aquel complot tempranito en 1978 hmm, complot para tumbar a Antonio Guzmán. Un operativo y detuvieron a muchísima gente. Esa gente no duraron ni 48 horas detenidos, porque eso era, era como dicen los viejos, agua de borraja. Un viejo refrán. Eso era agua de borraja. agua de borra. Sí. Agua de borra, ¿verdad? De borra de café. No, de borraja, de borraja. La borraja es un arbusto que tú lo conoces ya en el campo, hombre. Ajá. Eh, Era muy light esa borra. el agua de borraja, imagínate, no sabe nada, ¿sabes? Nada. Ay, Entonces, en ese tiempo eso fue agua de borraja. yeah. No, Siempre, pero siempre estas denuncias, Nelson, sí, pero ahora, aunque sean estamos, alegres, hay que investigarlas. claro, claro, así es. Eso es lo que se requiere, que no haya informaciones precipitadas, como la que se dio con el aeropuerto, pues no han dicho nada sobre eso. Siempre hay que esperar. Está investigando. Están investigando, ¿verdad que sí? Eso está Claro. bien, no se pueden apresurar, hay que esperar. Y yo lo que quisiera es creer que solo fue un aguaje y que no existiese de verdad una intención de asesinar a una magistrada del Ministerio Público, sobre todo por gente que, según los alegatos, parece que no quiere ver el brazo de la justicia, le pueda caer encima. Y yo pensaba ayer mientras reflexionaba en el Día de las Madres, porque estaba con mi mamá, y digo, ¿y será que vamos a tener que hacer una amnistía colectiva, hacer un paro entre todo el generalato que tiene vínculo, al igual que lo que están sometidos? ¿Sí? Por ese caso pueden someter a mucha gente. Y en este país no podemos pasar el tiempo sometiendo a todo el mundo. No, no.
¿Y dónde llegaría? Entonces yo ¿Dónde decía, bueno, llegaríamos? ¿será que llega a un gran acuerdo? ¿Será que los últimos, hace un corte, los últimos años, todo el que tenga bienes de una magnitud injustificado, que, sea, que permita verificar un poco eso? Porque además también se ve altamente abusivo. ¿Sí? Aquí hay gente, es decir, tú como periodista de 30 años de ejercicio, un médico de 30 años de ejercicio como médico, o un abogado o cualquier otro, vive de manera modesta. Ahora, el hecho de que tú llegues a ser un jefecito de cualquier país ya te hace un portentoso. Eso no puede seguir pasando en este país. No, se supone que no, pero ¿en qué es lo que hemos venido en los últimos años? En eso, la degradación de la moral e incremento de los incremento de estas acciones, estas inconductas. Sí, ya se ha De convertido casi en una gente cultura. que llega a un carguito cualquiera. Mira, el asunto ha llegado a un nivel tal que cuando suena a alguien que va para una posición X, la gente lo que pregunta es, ¿y ahí hay vida? Ay, sí, eso es terrible. Bueno, a eso hay que sumarle, Nelson, el arresto del general eh, el que era de ¿Cuál? Sestur, de Sestur, eh, Robiú, ¿Cuándo lo arrestaron? o el sábado, ¿Quién dijo eso? pero yo lo leí eso en varios sitios. No, te estoy preguntando Claro, quién lo dijo. confirmada por Cándido Simón, desmentida primero por el abogado Portes y después Cándido Simón confirmó que es abogado y que en efecto estaba bajo arresto. Bueno, eso fue Eh, desmentido anoche. Anoche fue desmentido eso. Fue desmentido por quién. Por todo y por la gente que lo publicó y después se echaron para atrás. Ajá. Es Eh, decir, hay todo yo creo que no es cierto eso. hay una nebulosa alrededor de eso. Sí, sí. Varias versiones se han dado sobre eso, sobre la existencia o no del apresamiento. Pero cuando el Ministerio Público ha ejecutado acciones contra la gente vinculada, no lo ha hecho de manera pública. Sí, sí, sí. Pero esta vez no sé si lo están ligando con el Y propio el hecho. Ministerio Público ha hablado de esa No ha situación. confirmado eso. Él no está, Bueno, no está tampoco obligado a hacerlo. ¿cómo que no? No, porque ellos pueden decir que están en un proceso de investigación, que eso es de una No, prerrogativa de ellos, claro. no. Si lo detienen, tienen que hacerlo público. Si lo detienen, tienen que hacerlo público. No digan por qué, pero la detención sí. Sí, porque no es un secuestro. O sea, entonces sería un secuestro. Eh, No, eso no es cierto. ¿No es cierto? No, yo por poquito yo caigo en el gancho de... Ajá. Y Cándido Simón se puede prestar te para eso. estoy diciendo que yo por poquito caigo en el gancho y me sumo a la difusión de esas informaciones. Yo, por suerte, yo siempre verifico la cosa 3 y 4 veces antes Sí, de montarme en sí. esa ola de... Oye, eso debe ser una norma. A veces uno cuando ve información que de alguna manera le gustan o le seduce, suele irse de boca y a veces no percatarse. Pero una vez no, hay que hacerlo más de 5 veces la fuente. Sí. Porque sobre todo en estos tiempos de redes sociales, hay gente que repite cualquier cosa. Cualquier cosa que te vaya a repetir. Ajá. Y Cualquier nosotros, cosa. Eso fue en eh, redes sociales, lo que salió. eh, no, yo lo vi en la cuenta de Twitter de Cándido Simón, donde llamó youtuber al señor Porte por haber negado esa información
confirmando la veracidad de la información. No, el señor Porte lo dijo primero y después lo negó. Después se echó para atrás. Sí. Bueno, pero sea una cosa u otra, en las próximas horas se va a saber. Sí. Además, el individuo no vive en una loma, vive en un lugar bastante accesible. Claro. Y bastante acorde con su salario. En una torre en la Nacaona. Por ahí cerca, sí. Ah, sí. Yo he ganado 20 veces más dinero que Robio. ¿Formalmente? Sí, y no puedo vivir por ahí. No, pero tú no puedes vivir en la orilla de donde vive. Ni tener yo vivo cerca del mirador. Sí. Y yo también, pero del otro lado. Del otro lado. Seguimos en Geopolítica de este día y ya está con nosotros el economista Carlos Cuello. Vamos a hablar con Carlos un poquito sobre las últimas estadísticas y la duda que ha puesto alguna gente en las estadísticas. Por ejemplo, la más reciente, el Banco Central, que daba cuenta de un crecimiento, de una recuperación, más bien, el lenguaje no fue... por eso la gente se confunde, un crecimiento de 41.7 en medio de la pandemia, la recuperación. Entonces, alguna gente ha dicho, pero ¿y dónde está ese crecimiento? ¿Dónde se verifica? Bueno, si comparamos el mes de mayo, junio del año pasado, abril, mayo del año pasado, cuando la actividad económica estaba en el piso, podemos decir que no es lo mismo para esta fecha. Y ahí está la explicación. Pero Carlos lo puede decir de manera técnica. Así que buen día, Carlos. Buenos días, Nelson. Buenos días, Leandro. Aquí, encantado de estar con ustedes. Mira, explícale a los neófitos esa. Yo creo que en pocas palabras y con la maestría que te caracteriza como comunicador, que probablemente te da a entender mejor que la mayoría de los economistas, tú has dicho el kit del asunto. En realidad, la economía dominicana, como la mayoría de las economías, más del 90% de las economías del mundo, fueron impactadas en cierto modo, todas las economías. Porque la que podríamos decir que se mantuvieron, algunas que se mantuvieron con cierta, digamos, limitación en los contagios, pero como quiera, su economía se afecta porque la economía es global y hay una sola economía en el mundo, el intercambio, ¿no? Entonces, en el caso de la economía dominicana hay que destacar que está en una fase de recuperación. Recuperación, cuando tú sales cuidado intensivo, bueno, pues tú tienes un periodo de recuperación, esto es gradual. En el caso nuestro, que salimos con una tasa de crecimiento negativa, de un 6.7, luego de venir con una tasa sostenida de crecimiento a lo largo de este siglo, incluyendo la caída del 2003 y el impacto de la crisis del 2008, pero con un crecimiento promedio por encima del 5%. Entonces, de repente se interrumpe ese crecimiento y en el año 2020, como todos sabemos, fue negativo, menos 6.7%. Entonces, cuando tú vienes de esa caída que tú ibas acelerando a 80 y de repente te cae a 60, pues lógicamente tú pierdes velocidad, ¿no? Y en este caso, la economía lo que está es recuperándose. Si lográramos crecer lo mismo que caímos el año pasado, volveríamos donde estábamos. Simplemente. Entonces, en el mes de mayo, como tú bien destacas, el crecimiento reflejado por el Banco Central fue de un 47.1%. Una tasa de crecimiento pocas veces vista en una economía. Muy raro. Yo no sé si quizá en el 65, porque tuvimos un año muy anormal, ¿no? Pero en los últimos 50 años que yo recuerde, no se había registrado un crecimiento de esa magnitud. Porque tiene que suceder dos cosas. O que la economía encuentre una actividad que no tenía, como fue el caso de petróleo en esta islita que está al lado de Venezuela,
Guyana creo que es, al integrar la producción de petróleo, aparece en la región con un crecimiento de un 80%. Pero son situaciones, como te digo, fuera de serie. En este caso, lo más significativo es que ese 47% sitúa el crecimiento por encima, no solamente por encima del 29.8, que fue la caída, como tú bien decías, del año pasado, el mes de mayo. Fue el año que tuvimos la peor caída, casi un 30%, ¿no? Entonces, es sobre esa caída que estamos creciendo. Hay que destacar eso. Pero hay algo muy significativo y es que fíjate, en el mes de enero todavía teníamos crecimiento negativo, menos un 1.8. Febrero fue el primer mes positivo que tuvimos a lo largo de ese año, ¿eh? Y fue 1.1. En marzo ya hubo un crecimiento de un 10.6 y ese trimestre terminó con un 3.1. Pero ahora, el cuatrimestre, con este impulso del mes de mayo, estamos hablando de que reporta un crecimiento de un 11.5% para el cuatrimestre enero, abril, porque el indicador de corto plazo que se está usando, que se llama IMAE, Índice Mensual de la Actividad Económica, ¿no? Abarca hasta abril, en este caso, a fines de medición, ¿no? Con respecto al 2019, que quede claro, comparándolo con un año normal, que fue el 2019, estamos hablando que ya el crecimiento sería de un 3.3%, o sea, como quiera, ¿eh? Este crecimiento ha arrastrado, digamos, ha alado, ¿no? Lo que fue el resultado negativo de estos últimos, desde el mes de febrero del año pasado. Que es lo correcto es tomar como parámetro el año 2019 cuando fue un año normal. Exacto. No el 20. Exacto. Eso sería lo correcto. De todo modo, aquí hay que destacar que los sectores que más incidieron en este crecimiento, ¿no? La construcción, que refleja un 566.9%. Claro, el año pasado tuvo el cero prácticamente. Cero. Sí. Entonces, ahora refleja un crecimiento de 566.9%. El turismo, que es peor, no puede, bueno, también estaba cerrado el país, pero lo bueno. El turismo con un 140.7%, la zona franca un 82.26%, minería 6.6%. Fíjate que todos los sectores, transporte 45%, manufactura 34%. Con manufactura no sé por qué el IMAE da un 34% y sin embargo el IMAN, que es el que lleva la Asociación de Industria, refleja que hubo una desaceleración. Pero bueno, lo importante es que estos crecimientos hay que interpretarlos en el contexto que ya hemos dicho, que vienen de verificarse después de un mes en el cual la economía estuvo prácticamente, digamos que semi-paralizada, ¿no? Uh-huh. Estuvo paralizada a nivel que prácticamente solo el Estado muy precariamente estaba funcionando, porque el Estado nunca puede paralizarse, porque no se paraliza la energía, no se paraliza el propio gobierno, la seguridad. El Estado tiene una actividad permanente, pero después todo el mundo estaba cerrado. Salud, comunicación, pero la economía estuvo operando lógicamente muy diezmada, ¿no? La inflación hasta ahora se mantiene por debajo de la meta de inflación, que el Banco Central tiene un 4, con un rango de variación de más o menos 1. Mira, si tú tomas la inflación anualizada, daría un 9.65. Yo dudo que nosotros podamos lograr una inflación de, como está previsto, entre un 4, máximo un 5, ¿no? Porque todos los commodities, la materia prima, incluyendo el petróleo, han estado al alza. Y ya eso no depende de nosotros, es una inflación importada. Ahí en los periódicos habla de los embutidos, toda la materia prima han estado al alza, ¿no? Entonces, ojalá y se logre una inflación moderada, pero todo luce que va a ser más cercana al 9 que al 5 o al 4. Afortunadamente, el Banco Central, aunque ha emitido mucho dinero, que es uno de los responsables del crecimiento, si vamos a buscar impulsores de crecimiento, aquí habría que hablar de la política económica, política monetaria, que el Banco Central ha liberalizado unos 215.000 millones de pesos, de los cuales ya ha colocado unos 192.672 y han beneficiado a 90.000 empresas que de alguna manera, empresas o personas, que de alguna manera le ha permitido refinanciar deuda, pero mantenerse viva, porque una unidad de producción económica es fundamental para tu reactivar. ¿Con qué tú te vas a reactivar si no proteges tus empresas, no?
Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes impulsores del crecimiento, la política económica y la política fiscal, que ha sido muy condescendiente y flexible, hay que reconocerlo, dándole facilidades a las empresas para cumplir sus compromisos. También aquí habría que destacar que la política económica monetaria redujo su tasa de política monetaria, logró bajar, aumentando la oferta monetaria, logró bajar la tasa de interés en unos 300 puntos, de 13.3 a 10.3, y eso es importante porque una tasa más baja de interés, digamos que contribuye con lo que es el refinanciamiento y la reactivación de las empresas, ¿no? El crédito privado, incluso, si lo tomamos interanual, se aumentó en un 9.2%, como si fuera un año normal casi, ¿no? Y bueno, para terminar ya con esta parte, la proyección del Banco Central indica que el país podría tener un crecimiento entre un 7 y un 8, pero hay que destacar que el Bank of America hizo una proyección y dice que la economía dominicana podría estar creciendo entre un 7.9 y un 10%, ¿no? Para el año 2021. Las importaciones se aumentaron en 65%, las no petroleras en un 54%, y aquí ya para cerrar, el Banco Central destaca que tiene reservas internacionales de 12.306 millones de dólares, equivalente al 14.7% del Producto Interno Bruto. Ahí hay un juego de importación. Ahí hay un juego de espejo, Carlos. Sí. Bueno, hasta cierto punto sí, pero fíjate que la tasa de cambio, la moneda se ha apreciado en un 2.2%. Sí. Sí, la crítica que se hace a la acumulación de reserva es que en parte esa reserva tienen como correlato un mayor endeudamiento. O sea, hasta cierto punto estamos pagando intereses para mantener disponibilidad. Un dinero guardado pagando intereses. De todo modo, cuando tú calculas la deuda externa del país, la deuda global del país, que con la del Banco Central sube como a 10.000 millones de dólares y se sobrepasa el 70% del Producto Interno Bruto, habría que considerar entonces que si tú neteas la reserva, entonces como si esa deuda hasta cierto punto no pesara sobre el país. Pero sí, ciertamente acumular reserva tiene su costo. Sí, es un dato que uno conoce, que tú lo destacaste ahí, y que ha sido la liberalización del encaje legal de alrededor de 200, han colocado 140.000 millones, ¿verdad? Sí, exacto. Eso parecería una política de expansión monetaria, y sin embargo no ha impactado tanto en la inflación. ¿Qué ha pasado con eso? Todos son mecanismos de política expansiva, todos. O sea, en este caso el Banco Central puede usar operaciones de mercado abierto, en este caso al revés. En lugar de vender certificados, sería comprar certificados para monetizar la economía, ¿no? El encaje legal, que es otro instrumento de política monetaria, la reducción de las tasas de política monetaria también es otra, ¿no? Y obviamente que podría utilizar otros recursos, pero ya ahora mismo quizás no tendría mucho sentido. Sin embargo, va a tener que utilizarlo, y ese es de la colocación de parte de su reserva, inyectar reserva. El problema es que inyectar reserva recoge peso. Entonces, la señal de una inyección de reserva es igual que la de hacer emisiones, colocar emisiones, que sería retirar dinero de la economía. Y todavía en la fase de recuperación, quizá no es lo más prudente comenzar a retirar dinero. Yo te decía al contrario, se aconseja lo contrario. Mantener, pero yo te decía ahorita que de alguna manera esa expansión monetaria de casi un 5% del Producto Interno Bruto, no va a ser indiferente al nivel de precio de la economía. Todavía no se está reflejando porque la economía está en su fase inicial de recuperación. Fíjate que apenas tenemos 2 meses ya con cierre positivo. 3, pero con uno muy poco significativo, ¿no? Pero no va a ser indiferente al nivel de precio de la economía. Hay que estar claro en eso. Carlos, junto con el anuncio de esa recuperación, primero, la comparación con el año 2020 es obvio que tiene que estar recuperado con relación a eso, porque ese año fue un año perdido. Claro. Ahora bien, el aumento desproporcionado en algunos casos y constante en la mayoría de los artículos de consumo básico de la gente, ya la gente lo está sintiendo.
¿Cuál es la perspectiva que se pudiera ver para este país con relación a eso? Porque la economía puede crecer o no crecer, pero la gente lo ve en función de del día a día, y eso está bastante fuerte ahora mismo en el país. Aquí hay dos elementos que pueden incidir en lo que es el alza de precios. Que analizábamos anteriormente con eso, que es el de la expansión monetaria. En cualquier economía, una expansión monetaria de esa magnitud no va a ser indiferente al nivel de precios de la economía. Va a presionar de alguna manera los precios de la economía. El otro elemento es el de la alza de los commodities, de la materia prima, que querrámoslo o no, el componente importado en la producción nacional es alto, hasta para la agricultura, los fletes, el transporte, combustible, ¿no? Entonces, esa inflación, nosotros podemos llamar inflación importada o inflación de costo, está incidiendo y probablemente va a seguir incidiendo a lo largo del año, en todos los productos, nacionales e importados. Entonces, por eso yo te decía que aunque el Banco Central es optimista y entiende que se puede revertir esta tendencia de la inflación, yo entiendo que va a ser muy difícil porque no es el momento todavía de comenzar a retirar. Lo mismo que hubo que inyectar, y eso lo dije en el librito de economía, cuando tú tengas una recesión, tú tienes necesariamente que aplicar política monetaria expansiva para evitar que la economía se hunda más. Pero en la recuperación llegará un momento en que tú tienes que comenzar a retirar esa masa monetaria porque te va a presionar de alguna manera el nivel de precio de la economía. Sin embargo, aquí hay algo paradójico también, y es que con toda esa expansión monetaria, el tipo de cambio está a la baja. Se está cotizando ya entre 57 a 56 para la compra. Sí. O sea, fíjate que la moneda dominicana se ha revalorizado en un 2.2%. Y decía el gobernador que si eso se ha logrado contener y no se ha producido un desplome, es porque el propio Banco Central también ha tenido que comprarle dólares a algunos bancos que tienen como razón de ser, como su actividad principal, los dólares, ¿no? Para evitarle mayores complicaciones. Porque un stock de dólares con una presión a la baja de la tasa de cambio puede impacta negativamente a los bancos. Entonces yo creo que esos dos elementos hay que darle seguimiento para vincularlos con lo que es el nivel de precio de la economía. Pero como te digo, tratándose de una inflación importada o de costo, ¿no? Con el elemento, con el componente de la expansión monetaria, yo dudo que en lo que resta del año nosotros podamos contener esa inflación, digamos que mantenerla en un 4%. Hasta en Estados Unidos está registrando ahora mismo inflación del nivel de 2008. Sí. ¿Cómo? Sí, claro. Vamos a la pausa, Carlos, Leandro. Cuando regresemos, vamos a tocar otro tema también relacionado con estos últimos anuncios y la paradoja que tú señalabas así rapidito, una paradoja que no tiene mucho sentido, mucha lógica, pero vamos a hablar de esas cosas cuando regresemos con Carlos Cuello. Bien, seguimos en el tramo final de Geopolítica conversando con el economista Carlos Cuello. Carlos, mencionaste una paradoja ahí ahorita de cosas que ocurren, dos situaciones que ocurren que parecen juntas, pero no, van divorciadas. Por ejemplo, una de ellas, un caso que quiero plantearte en el momento cuando la economía estaba prácticamente cerrada, se incrementó la tasa de dólar, del cambio, de peso dólar. Y cuando la economía comienza a reactivarse, entonces se aprecia la moneda, o sea que el tipo de cambio se reduce. En aquel momento el Banco Central salió a inyectar dólares y ahora, a la inversa, tú señalabas que ha estado comprándole dólares a algunos agentes
para evitar el efecto negativo. ¿Cómo se explica eso en términos económicos? Ya, lo de la presión al alza tiene una explicación No más, no queda esta noche. y es que acuérdate que el año pasado la entrada de divisas, los generadores de divisas fueron muy afectados. Sobre todo el turismo, que el turismo respondía por más del 25% de las divisas que entraban al país, aproximadamente 30.000 millones de dólares, ¿no? Y el turismo se desplomó. Entonces, se redujo la oferta. La misma remesa, que había mantenido un crecimiento del 10% en los primeros 3 meses, hasta mayo no se recupera. Mayo, junio. Incluso tuvo una caída en abril de un 20% la entrada de remesa, ¿no? Y las exportaciones también se vieron afectadas, incluso la zona franca, que son también muy generadores de divisas. Bueno, después de mayo, en el segundo semestre, sí ya comienzan a reactivarse. Porque yo no sé si tú sabías que parte de la gran parte de la zona franca nuestra produce materiales médicos, artículos médicos desechables, ¿no? Sobre todo. Sí. ¿No? Entonces, eso se explica porque hubo una caída en la entrada de divisas. Se redujo la oferta de dólares. Y aunque ciertamente se redujo también la demanda de dólares, porque las importaciones también cayeron, ¿no? Pero la caída en la oferta fue mayor que en la demanda. Y entonces eso hizo que el Banco Central inyectara casi más de 600 millones inicialmente de dólares de su reserva, que es una de las funciones de la reserva de un Banco Central, ¿no? Sí. Para mantener el tipo de cambio relativamente estable. Digo relativamente porque de 55, 56 llegó prácticamente a 70. Entonces, una vez ya comienzan a reactivarse, por ejemplo, las remesas, ha sido la gran sorpresa, un 90% más con relación al año anterior, ¿no? Entonces, las remesas comenzaron a dinamizarse y, de hecho, las remesas están aportando ya lo que nunca aportó el turismo. El turismo, bueno, al final terminamos con un turismo desplomado por completo, ¿no? Eso es cierto. Pero la inversión extranjera no paró. Eso es otro dato muy importante, ¿no? Entonces, el mercado de las divisas hasta cierto punto se ha ido recuperando. Y si a eso le agregamos que el propio Banco Central también este año no ha aportado, no ha inyectado, pero dispone de una alta reserva internacional. Mira, cuando un banco central tiene reservas internacionales, ahorita hablábamos de que la paradoja de reservas a un alto costo, ¿no? Pero la realidad es que si un banco central se despoja de sus reservas internacionales, se le pierde respeto al peso. Ajá. Entonces, hasta cierto punto, tú tienes que tener un nivel de reserva, aunque a sabiendas de que te están costando, Porque aunque tú coloques parte de esa reserva en los títulos del Tesoro, no tienes que tenerlo en dólares, pero los títulos del Tesoro te van a pagar no más de un 2%. Y ese dinero posiblemente te está costando en mantener la deuda en un 6 o un 7%, ¿no? Pero como un negocio, tú dices, bueno, dinero que yo tengo en caja o en efectivo es dinero que me está costando porque estoy pagando intereses por una deuda, pero no te quedes sin efectivo, No te quedes sin efectivo. Entonces el Banco Central, manteniendo esos niveles de reserva, manda una señal de confianza al mercado que yo dudo que se pueda pensar en una presión al alza en estos momentos. Bueno, tú lo explicas más o menos del aspecto técnico, pero el aspecto práctico tú dices como que no hay una conexión lógica entre una cosa y la otra. Pero lo importante es que el efecto positivo que tiene para la economía, esa aparente dicotomía entre una cosa y la otra, porque ha podido incrementar la actividad económica sin un impacto fuerte en el nivel de precio, bajando la tasa de cambio, inyectando divisas, recursos a la economía. Entonces, bueno, ha habido una magia ahí. Ha habido una especie de magia. HBA.
no hay magia en la economía, ¿verdad? Pues, fulano es un mago, ¿no? La economía son variables manejables. No hay Claro, magia. y hay que destacar que gran parte de estos datos son estimaciones. Sí. En el caso del indicador que se está usando es un estimador provisional de resultado inmediato, pero que posteriormente siempre aparece en corrección. Es correcto. Hacia el final de la próxima medición va a ser, está haciendo cuatrimestre. No, este indicador es mensual, pero la próxima medición va a ser en mayo. Pero mira, esta información de por sí mandan una señal de optimismo al mercado. Y de hecho la economía está en auge, eso no hay lugar a duda. Entonces, la próxima entrega de este indicador va a ser el mes de mayo, que posiblemente salga igual que este, diferido con un mes. Y no hay lugar a duda de que la economía va a seguir reflejando niveles de crecimiento favorables. Eso no hay lugar a duda. Porque mayo también fue negativo. Bueno, todo el año pasado fueron negativos los meses. Sí. En la recuperación del empleo, ¿tú percibes que va a continuar la recuperación del empleo a los niveles más o menos razonables? Mira, hay algunos sectores que todavía no han podido, digamos que recuperarse los empleos, como el turismo, que apenas está operando a un 50%, creo que ya pasó de 1 millón en los primeros 4 meses del año, ¿no? Pero eso lo sitúa muy por debajo de los 6 millones que tradicionalmente hemos recibido. Entonces, ahí todavía no se han recuperado los empleos. Se dice que está operando a un 50% de capacidad. En los empleos formales se han perdido unos 120.000, según la tesorería de la Seguridad Social. Sí. Probablemente algunos de esos empleos han pasado a la informalidad, es probable, ¿no? Porque el hecho de que la tesorería registra, recuérdate, empleos formales, empresas cotizantes. Entonces, todavía, según la cifra de la tesorería, hay unos 120.000 empleados que no se han, o empleos que no se han podido recuperar. Pero repito, podrían estar en otras actividades o algunos pueden haberse ido a la informalidad. O sea, no quiere decir que necesariamente esa gente esté de brazos cruzados, ¿no? Pero en realidad el mercado laboral fue uno de los sectores más afectados como consecuencia de la crisis. Y eso es natural. Cuando hay una recesión, lo primero que tú mides en una recesión es el nivel de desempleo. No solamente aquí, en Estados Unidos también. Sí. Ahora, se han ido recuperando empleo, incluso ya el gobierno, los programas sociales, lo desactivó, aunque creo que se mantiene focalizado. Se ha hablado de 50.000 empleados todavía cubiertos, mayormente en actividades especializadas como el turismo, por ejemplo, y algunos sectores, porque el turismo tiene vinculación con muchas otras actividades de la economía, ¿no? Sí. Pero en conjunto la economía, en términos macro, es evidente que la economía está en fase de recuperación muy activa. Bueno, buenas noticias son esas. Gracias, Carlos, como siempre, Gracias a ti por la invitación. Muy ilustrativa tu participación y estaremos pendientes para volver a analizar estos números. Cuando usted quiera. Gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien. Sigue disfrutando